Voy a pasar a grabar y a compartir el tema de hoy día, que es ecuaciones diferenciales exactas. ¿Ya? ¿Con qué tipo de funciones vamos a trabajar en este caso, ¿no? Porque hemos estado trabajando con funciones que van de r cuadrado en r, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que es un diferencial total, ¿no? Entonces, aquí me da una función cuyo dominio está en r cuadrado y su rango está en los reales, y su gráfica está en r cubo, ¿no? Y se llama diferencial total de la función f de x, y a la expresión, ¿no? ¿Qué es el diferencial total? Dice, el diferencial total de la función es igual a la derivada parcial de la función con respecto de x más la derivada parcial de y de la función con respecto a la derivada parcial de y de la función por diferencial de y. Ese es el diferencial total, dice. ¿Ya? Ahora, dice, si f de x es igual a una constante, ¿ya? Si f de x, y es igual a una constante, dice, entonces, no sé, podría ser así, ¿no? F de x igual a esa constante, ¿no? F de x, y igual a 4, ¿no? Una constante cualquiera, ¿ya? Entonces dice, este diferencial es igual a 0. Jóvenes, este diferencial total, es lo mismo que está aquí. Esta expresión es igual a 0, dice. Ese es el diferencial total. Ahora, diferencial exacta, dice. Consideremos esta ecuación que hemos analizado anteriormente, ¿no? Ya dice, si el lado izquierdo de 2 es la diferencial total de alguna función f de x, y, dice, si este lado, dice, es la diferencial total, y es la diferencial total, es toda esta expresión, ¿cierto? De alguna función, dice, f de x, y, la ecuación se llama ecuación diferencial exacta. Y la relación f de x, y igual a c es su solución. Si ustedes observan aquí, miren, jóvenes, si me dice que esta es la diferencial total, entonces de aquí, ¿qué podemos deducir? Que este término hasta aquí es m, ¿no? Miren, diferencial de x, m de x, y, ¿quién será? Derivada de la función con respecto, derivada parcial de la función con respecto de x, y quién será n, ¿no? Es esta expresión que acompaña al diferencial de y, ¿no? N de x, y será la derivada parcial de la función con respecto de y. ¿Ya? A ver. A eso se refiere. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve eso. Dice, teorema. Criterio de exactitud. Dice, supóngase que las primeras derivadas parciales de estas dos funciones de m y de n, ¿no? Son continuas. Entonces, esta ecuación 2 es una ecuación diferencial exacta. Siempre y cuando estas funciones sean continuas, en su dominio, ¿ya? Sí, solo sí se cumple esta condición. ¿Qué ocurre si derivo? ¿Qué va a ocurrir? Dice, si nosotros derivamos esta función con respecto de y también derivamos esta función, la función n con respecto, y si son iguales, entonces puedo decir que la ecuación diferencial es exacta. Por eso dice acá, es una ecuación diferencial exacta, sí, solo sí, ¿no? Ya sabemos que el sí, solo sí, es de doble vuelta, ¿no? Yo, ¿cómo lo puedo leer? Es una ecuación diferencial, entonces se cumple esta igualdad. O estas derivadas parciales son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta, ¿no? De ida y de vuelta. ¿Cómo resolvemos la ecuación diferencial exacta? A ver acá. Dice, 4 métodos para resolver la ecuación diferencial exacta. ¿Cómo resolvemos? Dice, si la ecuación es exacta,
Entonces dice, existe la solución, dada de esta forma. Esta es la solución. Tal que dice la derivada parcial de f con respecto de x es igual a m y la derivada parcial de f con respecto de y es igual a n. Eso se dedujo de aquí, ¿no? ¿Sí o no? Este era el diferencial total. Y si nosotros dice, consideramos esta ecuación diferencial, dice, si el lado izquierdo de 2 es la diferencial total de alguna función, entonces se va a cumplir que esta derivada con respecto de x es m, y la derivada de la función con respecto de y es igual a n, es lo que dice aquí. Entonces, ¿cómo vamos a resolver nuevamente? Recapitulando, si esta ecuación es diferencia exacta, entonces tiene solución, dice, ¿no? Existe la solución que está dada por esta función. Tal que estas derivadas es la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, y la derivada parcial con respecto a y es igual a n, dice. Se integra con respecto de x o de y, ¿ya? O sea, cuando ustedes traten de resolver la ecuación diferencial, pueden partir de aquí o pueden partir de aquí. Por eso dice, estas derivadas parciales se integran con respecto de x, si fuera este caso, o con respecto de y. ¿Ya? A ver, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo a esta función le integro con respecto de x? A ver, aquí está. Ahora le he copiado todos. Es m de x, y, ¿no? Entonces, si integro, tengo que multiplicar por el diferencial ambos miembros, diferencial de x. Al integrar, si esta es la derivada con respecto de x, integro con respecto de x, pues voy a obtener la función f de x, y. Esta integral, esta función m no la conozco, ¿no? Entonces lo dejo indicado. Se suele, aquí recuerda que se suele escribir una constante, ¿no es cierto? Pero esa constante ahora, al integral, no va a ser simplemente c, sino va a ser una función que depende de la variable y. Entonces recuerden esto, si yo integro con respecto de x, mi constante será con respecto de una función con respecto a la variable y. Este sería el caso de si elijo esta derivada, ¿no? Pero ¿qué tal si elijo esta derivada, ¿no es cierto? Entonces integro ahora, multiplico ambos miembros por el diferencial de y. Al integrar aquí, también voy a obtener la función f de x, y, similar a este paso de acá. Pero si estoy integrando con respecto de y, la constante va a ser una función que depende de x. ¿Ya, jóvenes? Dice, el resultado A se deriva con respecto de y, o el resultado B se deriva con respecto de x. ¿Ya? Entonces, de la ecuación A, o sea, tengo dos opciones. Esta ya sería la solución de la ecuación diferencial, f de x, y, ¿no? ¿Sí? Pero yo tengo que hallar, al resolver este integral, y tengo que hallar la función g de y. ¿Cómo hacemos? Entonces, para eso, nos faltaría ya la función g de y. Para eso tenemos que derivar esta función que he hallado, por eso dice aquí en A. Si se ha integrado con respecto de x, ahora esta solución se deriva con respecto de y. Al derivar esta expresión con respecto de y, ¿cómo quedaría aquí, no? A ver, aquí está. Estoy derivando toda esa expresión con respecto de y. ¿Sí? Entonces aquí estoy derivando con respecto de y. Aquí término a término, ¿no? Me queda esta expresión. Eso no conozco, tengo que ver la función integral y luego derivar. Pero acá la derivada con respecto de y de g de y, pues es g' de y, ¿no es cierto? Pero recordar que tenemos la otra condición, ¿sí? Que la derivada parcial de f con respecto de y era igual a, porque hemos partido de aquí, ¿no? Recuerden, hemos partido de acá, estamos partiendo de acá, para el primer caso, ¿sí? Y si partimos del primer caso, luego hemos obtenido la solución y hemos derivado con respecto de y, pero esa derivada de la función con respecto de y es igual a n, ¿no? Entonces, estamos aquí, esto, recordar que es igual a quién, a n. Pero la derivada parcial también hemos llegado a que es igual a todo esto. Entonces,
igualando, ¿no? Estos dos términos, despejando G' de Y, obtengo este resultado. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre si se integra esta expresión, la D, ¿no? A ver, un ratito. Ah, no, acá sigue resolviendo. G' de Y. ¿Y cómo hallamos G' de Y? Pues se integra, ¿sí? Y al integrar G' de Y, obtengo G de Y, que vendría a ser toda esta expresión. ¿Ya? Mejor resolvemos ejercicios, de repente es un poco confuso, ¿no? ¿O se entendió? Un poco. Digan algo. Anda, no dicen. Jóvenes, despierten. Hay que ver ejercicios. Ya, miren. Entonces, ¿cómo se procede ya? Primer ejercicio. Tengo esta ecuación diferencial. Dice, a ver acá, un ratito. Para que él dice, para que la ecuación diferencial sea exacta, ¿dónde está? Criterio de exactitud. Se tiene que cumplir que estas dos derivadas parciales son iguales, ¿ya? Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, aquí en el ejercicio, ¿cómo van a resolver en su tarea? Me dan la ecuación diferencial, ¿no? Identifico quién acompaña diferencial de X, la función M, y quién acompaña diferencial de Y, la función N. Ya está. Entonces, ¿qué dice el criterio, no? Dice que la derivada parcial de M con respecto de Y debe ser igual a la derivada parcial de N con respecto de X para que la ecuación diferencial sea exacta. ¿Sí? Si son iguales, entonces concluyo que la ecuación diferencial es exacta y puedo utilizar el método de solución. Aquí está, el método de solución. ¿Ya? Entonces simplemente derivamos, ¿no? Ya ustedes ya saben derivar parcialmente. Derivamos esta función con respecto de Y, ¿no? Aquí con respecto de Y, solo la variable Y, pues, ¿no? Ya sabemos que la otra variable consideramos como un número acá. Derivada de Y cuadrado, 2 por 2, 4xy. Con respecto de 2y, de Y, perdón, 2, nada más, ¿no? Y esta función con respecto de X, aquí la variable X, ¿no? 4xy más 2, nada más, ¿no? Y como pueden observar, son iguales, ¿no? Entonces, si son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. La ecuación diferencial es exacta. Entonces, aquí empieza el método de solución. Si es exacta, dice, existe la solución de la función. ¿Qué le puedo llamar? K, K es una constante, K es un real, o le puedo llamar C, como ustedes dicen, yo acá le estoy llamando K. Tal que se cumple que estas derivadas son iguales. ¿Ya? Eso está aquí, ¿no? Dice, si esta ecuación es exacta, entonces existe la solución tal que estas dos derivadas son, perdón, la derivada parcial de la función con respecto a X es igual a M y la derivada parcial de la función con respecto a Y es igual a M. ¿Ya? Eso está aquí. Entonces, podemos partir de aquí o de aquí. Uno de ellos. Voy a partir de aquí. Simplemente tengo que reemplazar, pues, ¿no? Estoy partiendo de aquí. Reemplazo M, ¿no? Y luego integro con respecto de X. Aplico diferencial de X a ambos miembros. Al integrar esta expresión siempre me va a quedar la función f de x, y. Aquí integrando con respecto a la variable x. Será x cuadrado, aquí está, ¿no? Sobre 2 por y cuadrado. Más 2yx, como estoy integrando con respecto de x, la constante es una función que depende de y. ¿Ya, jóvenes? Ya, entonces aquí, acá no he remarcado nada más, he simplificado, nada más y lo he remarcado aquí. Esa es la función, ¿ya? Pero ¿qué tenemos? Y esta vendría a ser la solución, esta ya es la solución de la ecuación. Pero ¿qué me falta aquí? Hallar la función g de y, es lo único que me falta. Entonces, a esta expresión lo derivo con respecto de y, ¿sí? A esta solución. Derivamos con respecto de y ahora, ¿no? Acá. ¿Sí? Con respecto de y.
su derivada g' de y. Pero recordar que la otra condición era que derivada parcial de la función con respecto de y es igual a n, ¿no? Solo utilicé el primer caso. A partir de aquí tengo que llegar acá. O en todo caso, si parto de acá, tengo que llegar aquí. ¿Ya? Pero estamos partiendo de la primera derivada. Entonces, al derivar la solución con respecto de y, a ver, e igualando a n, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? N vale 2x cuadrado, eso está acá, ¿no? 2x cuadrado y más 2x. Reemplazo simplemente, aquí se va. Y g' de y es igual a 0. Entonces tengo que hallar g' de y. ¿Sí? Integro, la integral de 0 es 0, más la constante, ¿no? Por lo tanto, g de y es igual a una constante. ¿Sí? Pero recordar que la solución tiene esta forma. F de x, y es igual a k. Entonces aquí, yo ya tenía la solución al g de y. Tengo que reemplazar aquí. Entonces, ahora sí, f de x, y, ¿quién es toda esta expresión? En lugar de g de y c1 igual a k. Sí, pero estos dos son constantes. Puedo pasar a restar, ¿no? K menos C1, escrito así, ¿no? Es igual a otra constante C. Y esta ya sería la solución de la ecuación. Solución general implícita, ¿no? Ya pues nada más. Eso es todo. ¿Más o menos se entendió? ¿Aló? ¿Sí? Ya está. Y aquí tienen, ¿y qué ocurre? Este ejercicio lo he resuelto de dos formas. ¿Qué ocurre si elegimos, si parte de acá? Porque anteriormente partí de aquí, ahora, ¿qué ocurre si parto de acá? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ocurre que a veces el problema se simplifica o se vuelve más, más complicado, ¿ya? Miren, vamos a probar en este caso. ¿Qué ocurre, no? Dice. Sí, parto de aquí, ¿no? Ya sabemos quién es n. Tenemos que integrar con respecto de y. Pero si integro con respecto de y, esta es la función f de x, y. ¿Sí? Integro con respecto de y ahora, ¿no? Ya, con respecto de y. Si estoy integrando con respecto de y, en lugar de colocar más una constante c, coloco una función que depende de x, porque estoy integrando con respecto de y. Entonces quedaría así la función. Ahora, si partí de aquí a esta función, lo derivo con respecto de x. ¿Ya? Derivo con respecto de x. A esta expresión me quedará g' de x aquí, ¿no? Y esto, sabemos que si partí de aquí, tengo que llegar acá, ¿no? Y eso es igual a m. Dice, esa derivada de la función con respecto de x es igual a m. Por eso acá igualamos a m. Igualo, y bueno, también me sale que g' de x es igual a 0, ¿no? Y aquí el mismo procedimiento. Integro, g de x es igual a c1. La solución tiene esta forma y simplemente reemplazo acá, ¿no? Acá, ¿cuánto vale g de x? Vale c1 y obtengo la misma solución. No siempre voy a obtener la misma solución, puedo obtener una equivalente a ella, ¿ya jóvenes? Fácil, ¿no? A ver, un hito más para recordar aquí en esta parte de derivadas parciales. ¿Ya? Aquí tenemos esta ecuación diferencial, identificamos quién es m, quién es m, quién es n, ¿no? Y lo primero es que tenemos que demostrar si estos dos son iguales. Entonces, aquí esto es derivada parcial. Ah, no, acá está. Estaba mirando al revés, aquí. Esto es m. Derivamos m con respecto de y, ¿no? O sea, la función solo derivó la función seno acá y aquí 2y, ¿no? ¿Sí o no? Aquí la función n derivo con respecto de x, o sea, tengo que derivar esta función exponencial, que es lo mismo, y tengo que derivar la función coseno, ¿no? Que es menos seno de x. Claro, obvio por el 2. Como pueden observar, son iguales. Si son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta.
Es exacta. Y como es exacta, existe su solución, la solución, ¿no? Existe la solución. Tal que, nuevamente, ¿no? Se cumplen estas dos condiciones, ¿no? Esto de acá. Entonces, voy a partir de aquí. ¿Sí? Parto de acá. Integro con respecto de X, ¿no? Multiplico por diferencial de X a ambos miembros. Y integramos con respecto de X. ¿Qué voy a integrar? E a la X aquí. X seno de X, ¿no? La integral de la X es la X. La integral de seno de X es menos coseno. Y más la constante, que es una función que depende de Y, ¿no? Puesto que estoy integrando con respecto de X. Ahí simplemente opero el signo. Y hallé la solución, solo me falta hallar G de Y. Entonces derivo esta función con respecto de Y. Y ya sabemos que esta derivada parcial con respecto de Y es igual a N. Aquí está el N. He reemplazado el N, ahora comparo y me queda nuevamente que aquí que G' de Y vale 0, ¿no? Al integral me va a quedar que G de Y es una constante y nuevamente acá reemplazo la constante que es C1. Todo esto es igual, ¿no? Aquí C1 y esto es nuevamente otra constante y ahí es la solución. ¿Ya? A ver, un ratito acá. Ya, a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. ¿Están ahí? Voy a llamar lista entonces. Parece que no están. Se fueron. A ver. No dicen nada, joven. Están mudos. Uy, ahora se puso lento el sistema. Ay, ¿quién está por acá? Alguien. ¿Han entendido todo? Eso es lo que yo me refiero al procedimiento. Uy, se cruzó acá el internet. Otra vez mejor. ¿No tengo internet o no? Sí. Está lento el internet. Ya veo, está lento. Vamos, sigamos. A ver, entonces prosigo, ya que no me dicen nada, supongo que han entendido, ¿no? Sí, maestra, no hay problema. Ya, joven. Pues entonces. A ver, aquí veamos otro ejemplito. ¿Dónde está? Este no es. Este es. No, este. Rápidamente, todo es mecánico, ¿no? Esta parte es muy mecánica. A ver este ejercicio. Tenemos M, tenemos N, derivamos M con respecto de Y, N con respecto de X, ¿no? Aquí si derivo con respecto de Y, aquí está la variable acá y acá, ¿no? Si derivo con respecto de X, derivo el coseno y derivo X, ¿no es cierto? Y deriva la constante 0, por eso me queda esto de acá. Recordando, ¿no? Las derivadas parciales. Y obviamente son iguales, por tanto la ecuación es exacta. La ecuación diferencial es exacta. Esta pizarrita me ha dado media rara. Exacta. Entonces existe la solución tal que estas dos derivadas son iguales, ¿no? No, perdón, son iguales. La derivada parcial de la función con respecto es m y la derivada de la función con respecto y es n. Voy a partir de aquí. ¿Sí? De acá. Integro con respecto de x. Acá estoy integrando. Con respecto de x me queda esta expresión, ¿no? Con respecto de x integro seno, que es coseno. Y la constante es g de y.
Como integré con respecto a X, ahora la solución, esta es ya la solución, derivo con respecto de Y, al derivar con respecto de Y, ¿no? Acá solo derivo el seno, el Y, y aquí G' de Y, ¿no? Igual a N. Pero N es toda esta expresión, y ahora ¿qué observo acá? Se va coseno, se va coseno, se va X coseno de Y, pero ahora no queda cero, ¿no? No hay problema, pues. G' de Y es menos Y. Y luego integramos. La integral de G' es G de Y, y esta integral es menos Y cuadrado, más una constante de integración, ¿no? Entonces, reemplazando aquí en la solución que tiene esta forma, ¿sí? Ya sabemos quién es G de Y, es toda esta expresión, entonces escribo todo esto con el G de Y. ¿Sí? Igual acá, pero esta constante pasa al otro lado y me queda esta solución, nada más. Así de fácil, jóvenes. Ya ustedes analizan este ejercicio. Ya. Obvio, ¿no? Acá tengo un producto, ¿no? Esto es M. Acá ya lo estoy haciendo de frente. Ya sé que esto es M y que esto es N. Recuerden que M acompaña al diferencial de X y N al diferencial de Y. Entonces, derivando con respecto de Y, ¿no? Con respecto de Y. Aquí, con respecto de Y, aquí hay un producto, ¿no? Es un producto. ¿Sí? Y le aplico la regla del producto, ¿no? Aquí me queda 1. ¿Sí? Por coseno de XY, menos, copio menos Y y derivo aquí, ¿no? Derivar el coseno menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. ¿Sí? Con respecto de Y me queda X. Con respecto de Y, ¿no? Me queda X. Y acá simplemente estoy operando los signos y me queda esta expresión. Ahora aquí derivamos N con respecto de X. Aquí es, con respecto de X me queda 2 nada más, ¿no? Todo lo demás es constante con respecto de X. Nuevamente aquí con respecto de X tengo un producto. Con respecto de X aquí me queda 1 por menos, ¿no? Sí, menos, ahora copio el X y derivo esta expresión con respecto de X. Derivada del coseno menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo con respecto de X. Me queda Y nada más, ¿no? Ya está. Y nuevamente aquí opero. Y hemos llegado a que son iguales. Como son iguales nuevamente, ¿no? Son iguales. Nuevamente existe la solución que tiene esta forma. Acá estos dos términos, estas dos derivadas. La primera es igual a M, la segunda es igual a N, ¿no? Y aquí he partido de acá, jóvenes. También pudieron partir de aquí, pero ahora he cambiado. Se me ha ocurrido partir de aquí. ¿Sí? También pueden partir de aquí. Yo quiero partir de ahora acá. Entonces reemplazo N, integro con respecto de Y, ¿no? Acá la integral con respecto de Y, tengo que aplicarlo aquí, ¿no? A E a la 2Y. Es E a la 2Y sobre 2, ¿no? Con respecto de Y, aquí. La integral del coseno. Seno, ¿no es cierto? Del mismo ángulo entre la derivada del ángulo con respecto de Y, que es X. ¿Sí? Aquí con respecto de Y, integrando con respecto de Y, pues 2Y cuadrado entre 2, ¿no? Sí, si estoy integrando con respecto de Y, mi constante debe ser una función que depende de X. Y simplemente acá simplifico, y esta sería la solución. Ahora hallamos G de Y. Si integrado con respecto de Y, derivo con respecto de X. Derivo todo aquí, ¿no? Con respecto de X. Solo me queda a la 2Y. Derivar el seno coseno, ¿no? Con respecto de X. El ángulo con respecto de X me queda Y, ¿no? Con respecto de X esto es 0. Y más G' de X igual a M. Y copio M aquí. E igual estos dos y se va todo, ¿no? Este es igual a este término, este es igual a este término. Y en este caso también coincide que G' de X es igual a 0, integro.
¿sí? Y g de x es igual a una constante. Ahora reemplazo en la función, ¿no? En la solución. G de x es C1. Aquí está, copio todo esto. Y ya tengo la solución. ¿Ya? Bueno. Sigamos. ¿Hasta ahí ninguna pregunta? ¿Quedó claro? Porque ahora el otro método trata de lo siguiente. Dice, ecuaciones no exactas, reducibles exactas mediante un factor integrante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si a esta ecuación diferencial dice, a lo mejor leemos como está, cuando la ecuación dice, esta ecuación no es exacta, esto es diferente, ¿no? Para que sea exacta tienen que ser iguales. ¿Y qué ocurre cuando son diferentes estas derivadas parciales? Dice que podemos utilizar un factor integrante para transformar esta ecuación que no es exacta en exacta. ¿Qué se hace? Dice, se multiplica la ecuación por una función u de x llamado factor integrante a toda la ecuación. Si ustedes observan aquí, a toda esta ecuación, multiplicamos por ¿quién? Por el factor integrante. De tal manera que para que sea exacta se tiene que cumplir que la derivada parcial, mejor escribo así, la derivada parcial de mu por n por respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de mu por n con respecto de x. Ya no simplemente lo que anteriormente se cumplía, ¿no? Que esto es igual. Ahora la función m está multiplicada por mu y la función n por mu, ¿no? Y estas derivadas parciales tienen que ser iguales para que sea exacto. Nada más se multiplica por el factor integrante. Pero ¿cómo hallamos ese factor integrante? Ya, partimos de acá. ¿Cómo se halla ese factor integrante? Para que sea exacto se tiene que cumplir toda esta expresión, ¿no es cierto? Para que sea exacta, dice. Sí, si ustedes observan aquí, tienen la derivada de un producto, sino derivada de un producto, de este producto. ¿Ya? Entonces, si aplica la derivada del producto, ¿no? Derivada de la primera función con respecto de y, copio la otra, más, ahora copio la primera función, ¿no? Derivo la segunda función con respecto de y, igual, acá también tengo derivada de un producto. Derivo la función u con respecto de x, copio la otra función, más, ahora copio la primera función y derivo la función n con respecto de x. Las dos funciones dependen de x y y, ¿no? Entonces, para simplificar, ¿no? Derivada parcial de esto es esto, ¿no? Ya sin, para no escribir tanto, ¿no? X, y, ya sabemos que las dos dependen de x, y. A ver, para simplificarlo, escrito así, de esta forma. Esto es esto, ¿no? Esto es esto, igual a esto es esto y esto es esto, así. Así se entiende mejor, ¿no? Entonces, recuerden que lo que queremos hallar es el factor integrante, esta función mu. Es lo que queremos hallar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hallamos? Ya, he derivado, he aplicado el producto, ¿no? Y he llegado a esta expresión, bien simplificada. Entonces, miren qué es lo que estoy haciendo. Estas dos expresiones las estoy pasando a un solo lado. ¿Sí? Aquí. La derivada parcial de u con respecto de y la derivada parcial de mu con respecto de x, ¿no? Bueno, multiplicada por n y el otro por m. Igual, y los otros dos, sí, los paso al otro miembro. Miren, de estos dos, ¿por qué he pasado estos dos? Porque puedo factorizar la función mu. ¿Sí? Ya está. Y esta ecuación le vamos a llamar 2. Dice, las situaciones más frecuentes que se presentan, vamos a ver solo dos casos, ¿ya? Por ahora. Existen 3 casos, pero solo vamos a ver 2. ¿Qué ocurre? Dice que si esta función es una función que solo depende de x, ¿ya? Entonces, si solo depende de x, o sea, mu, si solo depende de x, la función mu tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Y es una constante. Por eso dice, ¿qué ocurre, no? Si esta función solo depende de x.
Es decir, que y es una constante. Si y es una constante, la derivada parcial, si yo derivo esta función con respecto de y es cero, pues, ¿no? Porque si es constante, se va a transformar en cero. ¿Sí? Entonces, en la ecuación 2, esta derivada parcial es cero. Con respecto a y, ese es el caso 1. Si considero, vuelvo a repetir, que la función mu es una función que solo depende de x. Entonces, mira, aquí he vuelto a copiar, esto es 0. ¿Sí? Si esto es 0, aquí tengo la derivada parcial de la función con respecto a x de espejo, este pasa a dividir, ¿no? Me queda esta expresión. Ahora aquí yo puedo separar variables. Este mu puede pasar acá, a dividir, y este diferencial de x aquí. Y yo puedo integrar, integramos ahora con respecto, integramos esta expresión, ¿ya? Con respecto de x. Recuerden que me dice que la función mu es una función que solo depende, está suponiendo eso, ¿no? Que solo depende de x. Entonces tengo que integrar esta función con respecto de x. Mu depende de x. Pues acá integro. Y sabemos que este integral es logaritmo de mu, ¿no? Esto lo tenemos que resolver, ¿no? Al reemplazar la función m y n, se resuelve ese integral. Es logaritmo de mu. Como despejo, aplico la función exponencial a ambos miembros, ¿no? Entonces, mu de x, ¿a qué es igual? A todo este integral. Este es el factor integrante. Para el caso de suponer que mu es una función que depende de x, que solo depende de x y es constante. O también se puede escribir así, ¿no? Mu de x. ¿Ya? Caso contrario, ¿qué ocurre si el otro caso dice, si mu de x y es una función que solo depende de y, ¿no? Entonces, la función sería así, ¿no? La función mu es igual a mu de 0, x. Perdón, c, xc. Ay, estoy hablando al revés. 0, dice depende de y, no 0, 0, sigo con 0, perdón. C, y. ¿No? X es una constante. La función depende de x. O simplemente también lo escribo así, ¿no? Muy igual a mu de y nada más. Entonces, si ocurre eso, si yo derivo la función mu con respecto de x, si x es una constante, se considera como constante, entonces su derivada es 0, ¿no? Entonces, ahora acá en esta ecuación, ¿ahora quién vale 0? Esta expresión. Todo esto es 0. Entonces, solo me quedaría esto y esto de acá. ¿Ya? Entonces, ahí lo tengo, ¿no? Me queda esta expresión nada más. Entonces, ahora m pasa a dividir. Diferencial de y paso a multiplicar, mu paso a dividir. Y hago lo mismo, ¿no? Integro, estoy integrando ahora con respecto de y. Integro. Esto es logaritmo, ¿sí? Nuevamente aplico la función exponencial a ambos miembros, ¿no? Y hallo mi función mu de y, que es toda esta expresión. Ya, jóvenes. Son similares, ¿no? Miren, aquí es 1 sobre n, derivada parcial de m con respecto a y, menos derivada parcial de n con respecto a x, diferencial de x. Y acá es similar. Esto es igual, esta parte. Lo único que cambia acá es 1 sobre m por menos. El otro es 1 sobre n nada más, ¿no? Claro, diferencial de x, este es diferencial de y. Ah, aquí lo he escrito. Entonces, miren, para simplificar, se puede escribir así, esto, mu de x, ¿a qué es igual? A e al e elevado a la integral de, ¿qué he escrito acá? Para no, f de x. A la integral de f de x, diferencial de x, eso es mu de x. Y aquí, ¿quién es mu de x? Perdón, mu de y. Mu de y es igual a e a la menos integral de g de y. Diferencial de y. O acá me falta g de y. Es igual a, no, el menos lo está considerando el menos. ¿Ya?
Entonces, f de x es todo lo que está acá, ¿no? Y g de y es todo esto de acá. ¿Ya? Nada más eso es todo. Entonces, miren, ¿cómo se resuelve? Una vez hallado el factor integrante, se multiplica toda la ecuación. Ya, miren. Veamos acá el ejercicio. A ver, tengo esta ecuación diferencial. Bueno, aquí he multiplicado el x cuadrado, ¿no? Para poder identificar bien el m y el n. Esto es m. Esto es n. Derivo m con respecto de y, es menos x cuadrado. Derivo n con respecto de x, ¿no? Con respecto de x. Pero como pueden observar, estas derivadas parciales son distintas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir o g de y o f de x. Tengo que hallar estas dos funciones, las que he escrito aquí. Hallar mu de x, e elevado a esta integral, f de x es todo lo que está acá. ¿Sí? O el otro caso, hallar mu de y, que es e elevado a toda esta integral, no mu de y. Entonces aquí lo que he hecho es lo siguiente. Acá no lo he escrito. Mu a que es igual e a la integral de g de y. G de y, ¿no? Diferencial de y. Es lo que tengo que hacer. Resolver, hallar mu de esta forma. Pero primero hallemos g de y. G de y, aquí está la fórmula. ¿Quién es g de y? Y simplemente tenemos que reemplazar el m, ¿sí? Que ya sabemos quién es m, ¿no? Esto es m. ¿Qué más tengo que hacer? Ay, me fui por acá. Tengo que reemplazar el m, reemplazar la derivada parcial de m con respecto de y derivada parcial de n con respecto de x. Eso ya lo hemos hallado acá, ¿no? Acá está. Aquí mismo está. Esto que hemos hallado. Hemos comprobado que no es exacta, ¿no? Pero aquí lo necesito para hallar. Reemplazo. Miren, he reemplazado. He simplificado. Pero lo que yo quiero hallar es una función que solo depende de y. Y aquí es imposible, ¿no? No se puede simplificar. A ver, un pasito más, ¿qué haría aquí yo? G de y es igual a menos 2x, si factorizo, aquí me queda x menos y, ¿no? Sobre 1 menos x cuadrado y, pero siempre me va a quedar variable x y, no puedo solo obtener una función que de y. Entonces no puedo simplificar, entonces no se realizó una buena elección. Entonces, dice acá, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre si elegimos? Si elegimos g de y, ¿no? No se puede simplificar, entonces ahora pruebo. Y si elegimos esta función f de x que tiene esta forma, es similar, ¿no? Solo que aquí es menos 1 sobre m. Esto es igual, ¿no? Aquí es 1 sobre n. Si ustedes reemplazan, ya sabemos quién es n, ¿no? Estas derivadas parciales, reemplazamos. Acá sumo términos semejantes, me queda 2x cuadrado menos 2xy, ¿no? De aquí yo puedo factorizar x cuadrado, me queda y menos x, ¿sí? Del numerador yo puedo factorizar 2x, ¿no? Me queda 2x por x menos y. De aquí me quedó, factorizo el signo, es x menos y puedo simplificar. Simplifico aquí también y me queda que f de x es menos 12. Aquí sí me queda una función que solo depende de x. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, como solo depende de x, ese es mi factor integrante. Lo utilizo para hallar el factor integrante. Recordar que el factor integrante era esto, ¿no? Esta ecuación. Era la integral de f de x. A ver, lo pueden hacer acá mismo. Yo lo resto por partes. He hallado la integral de f de x. Reemplazo, ¿no?
Esto es menos 2 logaritmo de x, pero esto es igual a x a la menos 2. Y reemplazo acá. U de x es igual a e, todo este integral es logaritmo de x a la menos 2, ¿no? Y por propiedad del logaritmo esto baja y sube, ¿no? Y me queda que u de x es igual a x a la menos 2. O en todo caso, mejor lo expresamos así, u de x aquí es igual a 1 sobre x cuadrado. Ya hallé u. ¿Qué hacemos con este u? Dice que este u se multiplica a toda la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial inicial. ¿Sí? Esta es la ecuación, esta de acá. La que comprobamos que no es, acá no, es esta. Entonces, a toda esa ecuación le he multiplicado por u de x. Multiplico, simplifico, ¿sí? Si pueden, simplifican, pues, ¿no? Aquí me queda 1 sobre x cuadrado menos y, y aquí simplificado me queda y menos x. Entonces, toda esta expresión es mu por n, ¿no? Es lo que he multiplicado a la función m, le multiplicaba por mu, y aquí a la función n también le multiplicaba por mu, ¿no? Simplificando me queda esta expresión. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir ahora? Ahora tenemos que demostrar que estas derivadas parciales son iguales, ¿no? Acá está escrito. Esto es lo que tenemos que demostrar, que son iguales. Ya no simplemente por m o n, ¿no? Entonces, si derivo aquí con respecto de y esta expresión con respecto de y, esto es 0, ¿no? Me queda menos 1. Y esta expresión con respecto de x, esto es 0, me queda menos 1. Y son iguales. Entonces, como son iguales, esta nueva ecuación diferencial obtenida es exacta. Esta es una ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Como, aquí le voy a colocar 3, otra letra B. Como se cumple esta igualdad, entonces la ecuación diferencial B, esta B es exacta. ¿Ya? Y si es exacta, entonces existe, nuevamente el mismo cuento acá, existe la función solución, ¿no? Existe la función solución. O la solución simplemente, ¿no? Tal que ahora la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a mu por n, ¿no? Ahora ya tengo mu por n. Todo esto es mi nuevo m, pero bueno, mu por m. Y la derivada parcial con respecto a y es igual a mu por n. ¿Ya? Entonces he partido de aquí. Mu por m utilizado, he partido de aquí. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? ¿Sí? Entonces integro con respecto de x. Esto con respecto de x, ¿cuánto es? Esto es x a la menos 2, ¿no? Aquí me faltó escribir aquí. X a la menos 2, menos y todo integramos con respecto de x. Con respecto a x sumamos 1, ¿no? Será x a la menos 1 entre menos 1. Integral de la constante sería, para irse aquí el x, ¿no? Como estoy integrando con respecto a x, la constante es una función que depende de y. Y ya tengo la solución. Acá, bueno, simplemente la he acomodado y le he llamado a. Pero me falta hallar g de y, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Derivamos la función con respecto de y. Como integra con respecto a x, ahora derivo con respecto de y. Derivo. Con respecto de y es 0, ¿no? Con respecto de y menos x, más derivada con respecto a g' de y, pues, ¿no? Igual a mu por n, ¿no? Reemplazo mu por n, se van las menos x y me queda que g' de y es y. Integro. Y g de y es y cuadrado sobre 2 más la constante, ¿no? Ahora reemplazamos aquí en A. Bueno, de frente podemos reemplazar aquí. O bueno, aquí he hecho un pasito más, ¿no? Reemplazar en A. ¿Quién es g de y? G de y es esta expresión. Reemplazo aquí, aquí está. Pero ahora dice que la solución tiene esta forma, ¿no? Entonces reemplazo f de x, y x, todo es de presión, igual a k. Las constantes se suman o se restan, viene a ser igual a una constante.
Y hallé la solución de la ecuación diferencial. Nada más, jóvenes. ¿Ya? Y aquí tienen otro ejercicio, ¿no? A ver, así a grandes rasgos. Esto es M, ¿no? M y N. Derivada con respecto de Y, ¿no? Aquí derivamos con respecto de X. Dice que son diferentes, pues, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, como son diferentes, buscamos el factor integrante. A ver aquí, esta es la fórmula para G de Y. Reemplazo nada más aquí el M, las derivadas parciales. Opero y se fueron aquí las X. Aquí sí obtuve una función que depende de Y, ¿no? G de Y vale menos 2 sobre Y. Entonces el factor integrante tiene esta forma. Me falta hallar este integral. Hallamos la integral. Aplico propiedad de logaritmos, ¿no? Aquí también, nuevamente propiedad, me queda simplemente que u de y es y a la menos 2 o 1 sobre y cuadrado. Entonces a toda la ecuación diferencial, a esta que está aquí, a mi ecuación diferencial inicial, multiplicamos a toda esta ecuación por el factor integrante. Es lo que se está haciendo aquí. Multiplicamos la ecuación diferencial, ¿no? Por mu aquí. Entonces, multiplicando toda la ecuación, simplificando, se obtiene esta expresión. Ahora esto ya es mu por m y mu por n, ¿no? Mu por m, mu por n. Y derivamos esta expresión con respecto de y y esto con respecto de x. Y como pueden observar, son iguales. Ahora, entonces, la ecuación diferencial es exacta. Entonces, la ecuación diferencial es exacta. Como es exacta, nuevamente, no existe la función solución tal que se cumple con estas derivadas parciales. Deriva parcial de f con respecto es mu por n y la deriva parcial de f con respecto a y es mu por n. Elegí la primera opción, ¿no? Acá. E integral con respecto de x. Esta es la función con respecto de x. Es logaritmo de x, ¿no? Con respecto de x entre y, ¿no? Más g de y. Y derivo esta función con respecto de y ahora. Con respecto de y, ¿no? Y esto es igual a mu por n, pero mu por n era toda esta expresión, ¿no? Y aquí se va este con este y me queda que g' de y es y, nuevamente integro, ¿no? Sí. Y la solución, acá reemplazamos g de y, que es esta expresión, luego en la solución, ¿no? La solución tiene esta forma. Y reemplazamos, nada más. Ya, jóvenes, eso es todo. Acá tienen un ejercicio, ustedes ya lo analizan. Ya, jóvenes. Y, a ver, esta semana les he dejado tarea. Jóvenes.